están ustedes? Bien, bien, pero espero mucho tu respuesta para ver cómo sigue mi estado de ánimo. ¿La Argentina va a acordar con el Fondo Monetario? ¿Cuál es tu pálpito? Bueno, no lo sé. Yo estoy escribiendo una breve carta para mañana para transmitirle a la nación y al gobierno la importancia que eso tiene. O sea, hay momentos clave en la vida de las naciones y yo diría, nunca hay que meterse en crisis de la que uno no conoce la salida. Y esta la podemos evitar, la debemos evitar y tenemos que trabajar para eso y yo creo que sería sano para el país no caer en una dimensión que no hemos caído nunca y que no conocemos sus consecuencias. Vos hablas de un default, Pero un eventual default con el fondo. yo diría, no es con el fondo, con el Club de París, con el BID, con la CAF, Claro, con medio mundo. con todo el mundo. O sea, y además las consecuencias que eso tiene sobre la confianza doméstica, sobre las oportunidades. Veámoslo del lado de la gente, los intereses de nuestra Sí, sociedad. me interesa eso. Nosotros tenemos un gran potencial que tenemos que usar, tanto en el turismo, como en la industria, como en la agroindustria, como en la energía. Por ejemplo, para un caso muy simple, nosotros tenemos que movilizar una inmensa riqueza. Tenemos la segunda reserva de gas del mundo. El gas está a precio extravagante, a 7 veces el precio que nos cuesta producirlo. Por Dios, para sacarlo necesitamos muchas inversiones. No, nadie va a invertir en un país que entra en conflicto con los organismos multilaterales, con el Club de París, y que además el oficialismo hace manifestaciones para echar a una corte independiente. Esas dos cosas son disparatadas para nuestro futuro y espero yo que reflexione la República, la sociedad y por supuesto el gobierno. Igual, Ricardo, con mucho respeto con respecto a lo que estás diciendo, son cosas bastante sencillas de entender. ¿Vos pensás que en el gobierno hay alguien que no entiende esto? Las grandes crisis, estamos viendo una mayúscula en Europa en este momento, son errores de cálculo. O sea, yo estoy seguro que el 1 de septiembre del 39 el alto mando alemán no pensó que Inglaterra y Francia le iban a declarar la guerra. Y ojo, estas cosas uno calcula mal y se mete en un lío fenomenal. Y yo he vivido a lo largo de mi vida, tengo unos cuantos años, una muy chiquito y no soy consciente, que fue la crisis de Berlín del 53, la crisis de los misiles de Cuba, que eso me acuerdo perfectamente, y ahora ahí hay fuerzas desplegadas, es muy delicada la situación en Europa, en el medio de esa crisis mundial, en el medio de, que yo creo está vinculada a grandes caídas bursátiles, crisis en los mercados de capital. Lo mejor que nosotros podemos hacer es estar adentro, abajo del paraguas, no estar expuesto a algo que no sabemos ni conocemos. Por eso creo yo que es inteligente, sobre todo con dificultades objetivas que tenemos. Por ejemplo, para dar un caso, nosotros tenemos la segunda reserva del gas, pero desgraciadamente por la falta de inversión, por las tonterías que a veces se hacen, en vez de ser vendedores de gas, somos compradores de gas. Entonces, esa suba del precio del gas nos hace un agujero enorme en nuestras cuentas externas, como nos hace un agujero enorme en la sequía que tuvimos. Entonces, vamos a estar, por las macanas que hace el gobierno, por circunstancias climáticas, por problemas internacionales, en un contexto de un conflicto muy serio, a la vera del camino. No, por Dios, no hagamos locura. Ahora, Ricardo, a mí hay algo que me llama la atención. La gente que hablaba con Alberto Fernández, hablo de empresarios de primer nivel, que hablaban con el presidente hace incluso algunos días atrás, bueno, Alberto Fernández le bajaba el mensaje de que ya estaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ojalá sea cierto. Acá hay dos, Ojalá sí, pero el problema es que acá hay dos hipótesis. Primero, que Martín Guzmán está tratando, nuestro ministro de Economía, está tratando de mostrar o de demostrar alguna tesis académica, en el medio estamos los argentinos, y que Cristina Kirchner en realidad no está dispuesta a negociar en términos distintos a los que ella quiere negociar. Bueno, a ver. Los organismos multilaterales son una inmensa cooperativa donde hay distintos pesos según el tamaño. Un país que tiene 23 billones de dólares de PBI no tiene los mismos votos que uno que tiene medio billón, como es nuestro caso. Pero es una cooperativa en el fondo, son 200 países. Las reglas que se aplican ahí son bastante homogéneas. O sea, lo que Argentina puede esperar, si somos lúcidos, es igualdad ante la ley, es decir, reglas parejas que nos permitan refinanciar esas deudas hasta que la sensatez de nuestras políticas nos permita volver a los mercados de capitales, hacer como ha hecho Uruguay, Brasil, México, otros países que emiten deuda en los mercados de capital, con eso le pagan al fondo y se termina esta historia. Ahora, nosotros
con una reestructuración de la deuda mal hecha, con una situación fiscal muy precaria, con problemas enormes, el gobierno no ha sabido arreglar eso. Ojalá lo hubiera enfrentado hace 2 años. Pero no vamos a llorar por la leche derramada, eso ya está, eso ya ocurrió. Lo que hay que mirar es de acá en adelante. Entonces yo digo, de acá en adelante no reiteremos los errores de estos 2 últimos años. A ver, Silvia. Ricardo, ¿es probable, digamos, existe algún tipo de posibilidad, alguna posibilidad de que la renegociación, digamos, de la deuda que tenemos sea en más años de la habitual? Como quiere Cristina, decís. Claro, 20 años, ¿hay posibilidades de eso o eso es realmente imposible? Bueno, con el fondo no, porque eso no está previsto. Lo que yo creo que se puede hacer, como se hizo en el caso de Grecia, es buscar el apoyo de los países que han recibido los DEC, que hagan un fondo, un grupo de países importantes que no tienen las de fragilidades nuestras, nos presten esa suma, le demos las garantías que ellos crean conveniente, con eso le paguemos al fondo 3/4 partes de la deuda, y entonces los países nos pueden prestar a más plazo. Pero eso es una operación que habrá que gestionar. Yo creo que habría que haberla gestionado desde el principio. Claro. Pero eso requiere la buena fe, la cooperación. En el caso de Grecia, la Comunidad Económica Europea hizo un esfuerzo de ese tipo. Eso no está previsto hacerlo, o por lo menos no hay ese instrumento, pero uno podría trabajar sobre esas cosas después que entró en este mecanismo de normalidad, lo que no creo que lo podamos hacer en la normalidad. Ahora, claro que sí. Ricardo, ¿por qué sube el dólar blue? ¿Por qué está en 219 pesos? Bueno, ha subido, como siempre, el dólar depende mucho de las condiciones monetarias. Hemos emitido, pero a troja en diciembre, y esa inmensa emisión es la que está detrás de esta disparada, y al mismo tiempo esa incertidumbre que ustedes mencionan, que yo voy a tratar de que mañana en la carta explicarlo. Yo creo que es vital despejar incertidumbre. Yo no creo que sea tan vital el acuerdo por lo que nos da, sino porque no agrega un problema a los inmensos problemas que ya tenemos y los que tiene el mundo. Claro. Entonces, Claro. Ahora, ¿por qué sube el dólar? Bueno, porque sobran pesos y faltan dólares. ¿Por qué Ahora, ese es el faltan mismo dólares? motivo, Faltan porque hay desconfianza, y faltan porque hemos emitido mucho, y mucha gente teme que la solución sea una inflación exagerada, como hemos hecho en otra época de nuestra vida. A eso quería ir. ¿Qué va a pasar con la inflación? Porque el gobierno terminó el año pasado con una inflación por encima del 50% y no cambió la postura con respecto cuando vio ese número. No, la inflación va a ser más alta que eso. Perdón, te agrego una más. Alberto Fernández dice que está bajando. No, digamos cosas sensatas. Nosotros llegamos a inflación rezagando el dólar. Ese rezago del dólar es la que nos hace en parte, o sea, el atraso cambiario en parte nos está gestando el problema que tenemos. Nosotros necesitamos un tipo de cambio que nos haga muy competitivos, que genere mucho empleo, que cree una gran rentabilidad en las exportaciones, sobre todo en las exportaciones de tipo industrial, que es lo que nosotros necesitamos. O sea, necesitamos agregar valor, la transformación de toda nuestra producción energética, minera. La energía se transforma en fertilizante, en química pesada, en petroquímica. Es decir, entrar en todo ese círculo, eso requiere mucha inversión, requiere certidumbre, requiere estabilidad institucional. Claro, pero al mismo tiempo el gobierno... Que el presidente llama, en vez de desautorizar de manera drástica acciones contra una corte que ha sido nombrada siguiendo todos los procedimientos. Una locura. ¿En qué país ven ustedes que hay una marcha contra la corte? Ni en Chile, ni en Perú, ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Brasil, ni en México, ni en Colombia. Estas cosas no son razonables. Con aval del gobierno, además. Doctor, bueno, por eso digo, es decir, querer quebrar la República, romper la división de poderes de una corte que no hay ninguna observación, y en todo caso, si hubiera una, hay que promover un juicio político, pero la corte no tiene, yo no observo ningún elemento. Al revés, lo que diría, no es una corte de la que yo hubiera nombrado, pero veo que es una corte independiente. A veces sus fallos me resultan razonables, a veces no, pero bueno, es lo que uno tiene en un sistema como existe de división de poder, y lo tenemos que aceptar. Doctor, buenas noches. Ser miembro de organismos multilaterales, nosotros tenemos que tener un comportamiento en el mundo como tienen nuestros vecinos. Eso es lo que tenemos que hacer. No estoy pidiendo que seamos como los países nórdicos, un dechado de circunstancias atractivas. Estoy diciendo, seamos un país como nuestros vecinos, que sea atractivo, que genere un imán para las inversiones, que le haga mejorar el nivel de vida a nuestro pueblo, que va a mejorar con empleo genuino, con inversión, con exportaciones. No lo vamos a generar generando conflictos
o destruyendo las instituciones de la República. Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? Eduardo Serenelli, Bien. ¿qué dice? ¿Cómo anda? Digo, Argentina es potencialmente rica. Si yo tengo deuda, pero no tengo de dónde sacar, por más ingeniería financiera que aplique, no voy a llegar a poder cumplir. Argentina sí. Ese es el plan que pide el fondo y que pedimos muchos argentinos. Reforma laboral, reforma impositiva, todo un plan como para que definitivamente podamos en algún momento pagar. O sea, todavía hay... Un plan que pero no solo pagar, eso es lo de menos. Crecer. Necesitamos un plan que movilice las inversiones, el empleo, que genere confianza, que alargue el horizonte, que le dé a los argentinos autoestima. Nuestra sociedad está muy agobiada por la sensación de un gobierno y una dirigencia que no responde a los problemas que tenemos. Nosotros tenemos, como usted bien dijo, un enorme potencial. No somos un desierto, somos un país que tiene todos los frutos posibles del árbol de la vida. Tenemos un potencial enorme, eólico, solar, en los hidrocombustibles. Y un componente ideológico de algunos gobiernos como este que acá estamos. En la industria derivada de la agricultura, en la industria del conocimiento. Vamos ahora con el final de la pandemia, que espero yo esté relativamente cerca, a tener un aluvión turístico. Tenemos, desgraciadamente, una gran diáspora, pero los que se fueron de la Argentina no fueron los marginales, fueron la gente más preparada del país. Se nos ha ido un gran capital humano, pero eso también, si uno lo mira de otra manera, es una oportunidad, porque ellos seguramente si nos enderezamos, muchos van a querer volver. Van a volver, con más van a espíritu, volver. Ricardo, hacia- cortito A ver. porque ¿cómo se siente Ricardo en Juntos por el Cambio? Yo me siento construyendo una alternativa a un gobierno que lo veo, digamos, muy negativo. Yo tengo una visión muy mala del gobierno. Eso no quiere decir que yo no envíe mensajes para tratar de que el rumbo sea el adecuado, pero creo que la oposición, por supuesto, tiene que concluir su tarea, y su tarea es construir un programa adecuado, construir una narrativa adecuada y reglas de juego que para su dirección, para resolver sus conflictos mejores. Bien. Esa es nuestra tarea, a eso estoy abocado, hago lo más que puedo para concitar la unidad, la comprensión de los problemas. Muchas de las dificultades que tenemos es porque no entendemos los dilemas que afrontamos. Yo muchas veces leo a pseudo intelectuales acá que predican cosas que es por un absoluto desconocimiento de los problemas, de las alternativas que existen. Entonces, en ese esfuerzo, Sí. creo que tenemos que darle esperanza a la gente, que vamos a mantener la unidad, que vamos a tener un programa adecuado, que le vamos a inspirar una narrativa esperanzadora y que vamos a tener las reglas de juego para hacer un gran gobierno. Eso es Bien. lo que yo trabajo Ricardo, día y noche. Ricardo, bueno, vamos a ver si leemos esto mañana.